mantenerme como pastor al día, porque tengo que estar al día, mi amor. ¿Sí? Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga. Gracias. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno que estás aquí. De verdad que sí ha sido una semana bien emocionante. El Señor nos ha dado muchas sorpresas muy padres, muy gratas, y como que dándonos dirección, ¿verdad? Emocionados por los cambios. Ya ni te entristezcas por lo que se cae aquí. Nos vamos y es claro que el Señor nos está dirigiendo a otro lugar y estamos listos. Yo creo que este tiempo el Señor se tomó el cuidado de irnos preparando a todo este equipo, y no es coincidencia que estés hoy aquí. La verdad es que nos ha ido formando, nos ha ido reforzando, fortaleciendo y preparándonos. Esos jueves han sido de mucha bendición. Cada palabra, cada filtro que el Señor ha hecho aquí, ¿verdad? Que de repente no entendemos, pero sabemos que el Señor nos lleva a algo mejor, y todas las cosas van a servir para bendición de esta iglesia, para poder lograr todo lo que decimos ahí, ¿verdad? En México, donde cada familia es una iglesia, y hoy lo estamos viviendo con los mexicales. Y pues próximamente estaremos abriendo más en cada familia para que esto sea un centro donde podamos impartir, donde podamos centrar la palabra del Señor como debe de ser. Y hemos estado hablando en estos días de reforma, ¿verdad? Y el Señor quiere seguir hablando de esto, porque yo creo que tiene un interés especial. Y esto fue lo que mencionamos en la prédica pasada. Dijimos, para cambiar una nación se necesitan reformadores. Y aquí estamos en México, con el anhelo, ¿verdad? No nos vamos a meter en política. No es eso lo que necesita nuestra nación. Necesita que la iglesia empiece a tomar parte a favor de su nación, que empiecen a levantarse reformadores, porque si no comenzamos con nuestros hogares y con nuestras iglesias, de nada servimos, en nada influimos en nuestra nación, y poco se nos tomará en cuenta. Pero cuando el Señor empieza a ser el centro de cada uno y empezamos a levantarnos como reformadores, a volver a nuestros inicios, porque estábamos explicando, ¿verdad?, que la reforma en la iglesia no es más que regresar. No podemos reformar algo que ya existe, que ya el Señor ya planeó. No podemos cambiar algo, pero reformar tiene que ver con regresar a los inicios, con establecer, con volver a darle vida a algo que ya está establecido, que ya está ahí plasmado para nosotros. Y el Señor tuvo sumo cuidado de dejar todos los principios establecidos. No estamos inventando el hilo negro, ya está. Ya el Señor ya hizo algo muy, muy grande y dejó ahí para nosotros, para regresar. Siempre que hay una situación, vemos, a ver, ¿cómo decía el Señor que lo vamos a resolver? Hoy en día, pues cada quien se saca de la manga algo diferente, ¿verdad? Y eso no es reformar. Inventar no es reformar. Traer costumbres del mundo a la iglesia no es reformar como tal, ¿sí? Y hoy quiero compartirte acerca de esto. Y a mí me conmovió mucho, porque el Señor estuvo hablándonos mucho en esta semana. La reforma se lleva en el corazón. Es la única manera de que la iglesia, de que las bases, los principios bíblicos no sean adulterados, no sean inventados, no se le agreguen cosas que no son. Si tú tienes bien impregnado tu ser de lo que el Señor realmente quiere para tu vida, de lo que el Señor estableció en la palabra, en su palabra, para tu vida, nadie lo va a venir a mover. Nadie. Son bases que se establecen bien sólidas, ahí en el corazón. Y vamos a ver un poquito más de esto, para que me dé un poquito a explicar más. Fíjate esto, a mí me encantó esto. Lleven estas palabras mías en el corazón y en su alma. Allá en Deuteronomio, donde el Señor está estableciendo las bases para que el pueblo de Dios viva de una manera como Él quiere, en orden, en pureza, en limpieza, en pulcritud, y adorándolo a Él, sin ídolos, sin nada que estorbe en su comunicación con el Señor. El Señor les dice, todo esto que yo les dije, todo esto que yo les estoy dictando, todo esto que yo les estoy estableciendo, es para que ustedes lo lleven siempre ahí, impregnado en su ser. Lleven estas palabras mías en el corazón y en su alma. Átenlas como señal en su mano y llévenlas como frontales en medio de sus ojos. Y hoy es lo que menos se vive, ¿verdad?
Y no estamos juzgando a nadie. Estamos tratando de revisar nuestro corazón, de revisar si verdaderamente en nuestro corazón y nuestra alma están esas palabras impregnadas. Porque a veces están nada más aquí. Me acuerdo que la Biblia dice esto, y lo repito, y se oye bonito, y hay gente que se la vive repitiendo la Biblia, pero no está aquí. No se vive, ¿sí? Se vuelve se le da una forma religiosa a esta parte. Y la persona empieza a creer que vive conforme a lo que Dios quiere, tan solo por expresar algo. Y a veces no se pone a ver que alrededor la gente está viendo sus frutos, su manera de vivir, cómo reacciona ante situaciones, a quién adora, qué tanto tiempo le dedica a su Señor realmente, o qué tanto le dedica a juzgar, a criticar, a vigilar, no sé, a espiar, para poder tener algo en contra de la persona. Entonces ese tiempo se convierte en algo inútil. Pero el Señor hoy quiere que nosotros revisemos. Y este pequeño remanente, este pequeño grupo que está aquí escuchando esta palabra, yo sé que el Señor hoy quiere que regresemos a nuestros principios, a nuestras bases, a establecer como algo muy sólido en nuestra vida su palabra. Y vamos a ver a qué se refiere. Dice, llévenlas como frontales en medio de sus ojos. Enséñenselas, la siguiente, a sus hijos. Y hablen de ellas cuando te encuentres descansando en tu casa, y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Desayuna, come y cena su palabra. ¿Sí? Y a veces es un poquito difícil, ¿no? Así como que los hijos quieren hacer otra cosa, como que se ocupan más de distracciones diferentes, ¿no? Y a veces queremos exigir y queremos marcar sin dar un ejemplo real de que esto sea realidad en nuestra vida. Dice, enséñaselas a tus hijos. Ahora, ¿cómo se le enseña a un hijo? Con el ejemplo. Claro, le vas a enseñar su palabra, vas a crear hábitos en él, pero el ejemplo es lo más importante. De nada sirve que tú le estés dando bibliazos si le estás dando un mal ejemplo. Y yo creo que son de las cosas que mayormente resultan cuando la palabra se hace realidad en tu vida. Y trae un temor santo, un temor de fallarle a Él, de no agradarle a Él. Yo creo que muchos cristianos hemos pasado por la época de que el ser cristiano es ir nada más a la iglesia el domingo o de repente, ¿verdad? Y pues llegas a tu casa y el día a día te envuelve en vivir o permites que te envuelva y que vivas de una manera pues nada cristiana. Si somos sinceros, yo viví eso en tiempo de mi vida, claro que sí. Yo lo viví y yo creo que muchos dicen, es que te enfriaste, es que uno permite que esa palabra se haga a un lado, no está arraigada ahí. Lo tienes como algo que cuando tengo una necesidad a lo mejor voy a acudir a Dios, cuando yo tenga deseo, cuando yo tenga tiempo, cuando el Señor me dé lo que yo necesite, pero realmente un día a día con el Señor, yo creo que nos hemos permitido en algún momento de nuestra vida, y si tú no lo hiciste, qué bueno, nunca lo hagas, porque es ahí donde vas a pasar las situaciones más tristes de tu vida. Porque el Señor tiene sumo cuidado de tu vida, pero cuando nosotros nos apartamos, nos alejamos de Él, nos ponemos al arbitrio del infierno. Y ahí es donde vienen las vivencias más tristes, los dolores, las penas más fuertes. Pero hoy estamos aquí para revisar que eso no suceda, para poder regresar a lo que el Señor está diciendo ahí. Enséñaselas a tus hijos. Yo he visto muchas familias de gente cristiana, o que se dice cristiana, que los niños, los hijos, no saben absolutamente nada de la palabra de Dios. Nada absolutamente. ¿Cómo vas a sembrar en un hijo para que el día de mañana se pueda defender? Si ni siquiera le pudimos impartir el conocimiento que nosotros adquirimos, lo que nosotros vivimos, nuestras vivencias. Les platicamos cosas diferentes, pero no de nuestras vivencias con Dios. ¿Cómo formamos un hijo sin seguir esas instrucciones? Y estas las dejó el Señor ahí para obedecerlas, ¿eh? Porque también más adelante dice, y si tú no haces esto es lo que te va a pasar. Y es una realidad. El Señor lo advierte. El Señor dice, yo te estoy poniendo las cosas aquí para que tú vivas la vida que yo quiero. Pero tú decides por lo otro, esto es a lo que te vas a arriesgar. Y está bien claro. Pero casi a nadie le gusta leer esta parte de la Biblia, ¿verdad? Es un poquito tediosa
porque se empieza a enumerar. El Señor cuida cada detalle y dice ta. O sea, da instrucciones de vida. Y muchas veces nos confundimos cuando decimos, es que eso estaba en la ley. Qué confusión más grande. Qué confusión más grande. Cristo no vino a hacer a un lado la ley. Jesús nunca vino a hacer eso. Vamos a ver con calmita esto. Y vámonos a lo que vimos la semana. Si vamos a dar una recordadita, ¿te acuerdas de Ezequías? Lo mencionamos como el reformador. A mí me impresionó ver tanto de este rey. Y después de ese rey, así como pasó muchísimo en la historia del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, vinieron otros reyes. Y a veces creo que yo identifiqué más reyes malos que los que hicieron lo correcto delante de Dios. Porque después de Ezequías vino Manasés, su hijo, y hizo terribles cosas delante. Él echó abajo todo lo que su padre Ezequías. ¿Cómo puedes entender que un hijo que vio lo que su papá hizo, o sea, decida esto? Hay tantas situaciones en las que, pero nosotros siempre tenemos que poner las bases. La decisión al final va a ser de ellos. Pero si tú no estableces esas bases, probablemente tú seas responsable de que tu hijo haga algo malo delante del Señor. Mira, viene después Amón también, y también hace lo malo delante del Señor. Hacen cosas terribles, abominaciones. Pero el Señor siempre queriendo proteger, bendecir a su pueblo, levanta otro rey, y es Josías. Y este es otro gran reformador. Es un rey que llegó a reinar a muy temprana edad. 8 años. 8 años llegó llegó a ser rey de 8 años, de esa edad. Y vamos a ver un poquito acerca de este rey. Dice, los hechos de Josías fueron rectos ante los ojos del Señor, tal como todos los de su antepasado David. Casi en todas las comparaciones de los reyes se comparan con David. Porque fue un rey que el Señor amó mucho, y que él amó mucho a Dios. Hizo cosas muy buenas, pero en cuestiones de reformas, esto es lo que ellos pudieron hacer, los que siguieron después de él. ¿Por qué? Porque David solamente siguió lo que el Señor, obedeció lo que el Señor le dijo. Estableció cosas que vivió cosas que ya el Señor eran normales. O sea, para él era normal hacer eso. Pero cuando esto se pierde porque vienen reyes malos, tienen que venir los reformadores. O sea, tú no puedes reformar nada que esté en orden. Pues está haciendo todo tal y cual el Señor lo dijo y lo estableció, que voy a reformar. Pero cuando el Señor te empieza a inquietar, cuando el Espíritu Santo te empieza a hablar y te empieza a decir, hey, eso no es así. La Biblia dice otra cosa. La palabra de Dios dice otra cosa. La palabra de Dios te dice que todas las enfermedades pueden ser sanadas. ¿Por qué ahora ya no? ¿Por qué la iglesia acepta tantas cosas que no deberían de entrar a la iglesia? ¿Vivieron ustedes lo que sucedió durante el tiempo de pandemia? ¿Qué pasó? La Biblia dice que ninguna plaga tocará mi morada. ¿Por qué no lo vivieron? ¿Por qué tuvieron miedo? ¿Por qué se escondieron? Entonces, si tú empiezas a revisar y a regresar a las bases que están establecidas, no hay pierde. Te vas a sentir la persona más segura del mundo. Pero si estás viendo que las cosas no son como son, entonces hace falta que te levantes como reformador. Hace falta, porque tu nación lo necesita, porque tu iglesia lo necesita. No te puedes quedar callado. El permanecer fríos, ustedes saben lo que el Señor aborrece eso. Y lo hemos expresado muchas veces aquí. Dice, entonces, los hechos de Josías fueron rectos ante los ojos del Señor, tal como los de su antepasado David. Y seguimos. Dice, Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén durante 31 años. O sea, casi de 40 años dejó de reinar. Los hechos de Josías fueron rectos a los ojos del Señor, pues siguió en todo la conducta de David, su antepasado, sin desviarse de ella para nada. Él hizo todo lo que él había aprendido. Ahora, ¿de qué manera se transmitía esto? Pues de padres a hijos, ¿verdad? Se platicaba, se decía, sí había quedado por escrito, pero en este tiempo precisamente algo había pasado con todos estos rollos, con todos estos escritos, que habían prácticamente, pues nadie les puso interés y desaparecieron. ¿Quién sabe dónde estaban? Entonces, ya no había el hecho de que el pueblo se reuniera y se empezara a leer todo esto, ¿no? Como aquí tú tienes acceso a la Biblia, ahorita estás viendo versículos aquí, y si tú te vas a la Biblia los vas a encontrar.
y vas a ver que no les cambie nada. Eso es una riqueza tremenda la que tenemos. Si tú usas la versión Dios habla hoy, que es la que usamos aquí en México, ¿verdad? Pero imagínate en ese tiempo, nada más me decían. Entonces, pues yo cómo sé que lo que tú me estás diciendo es verdad, ¿no? Y la cosa se empezaba como que a desviar. Y se volvía como el teléfono descompuesto, ¿no? Esto sí lo puedes, no, pues esto también. Y cada vez se permitían más cosas y de repente la gente estaba haciendo todo lo contrario a lo que Dios quería. Dice, a los 8 años de su reinado, cuando aún era un jovencito, Josías comenzó a buscar al Dios de David, su padre. A los 8 años. A los 8 años. Nunca te esperes para hablarle a un hijo de Dios. No esperes a que desde bebé, es más, desde que está en el vientre, tú le puedes estar hablando. Y tú le puedes estar impartiendo y tú puedes estar orando por él, pero nunca dejes de hacerlo. Dice, a los 12 años comenzó a limpiar Judá. 12 años tenía cuando empezó a decir, esto no le agrada al Señor. A mí me enseñaron, yo vi que esto no le agrada al Señor. Y empezó a quitar y a quitar y a quitar. Es más, él no vio, porque su antecesor fue malvado. Hizo lo malo delante de Dios. Probablemente hubo una mamá que le dijo, le platicó, le dijo, esto es lo que al Señor le agrada. No sabemos qué pasó, pero alguien le dijo cómo eran las cosas. Aparte, ellos tenían profetas a los que pedían consejo, pedían ayuda, que les podían decir la realidad, ¿verdad? Entonces, a esa edad, a los 12 años, empezó a limpiar a Judá y a Jerusalén, quitando los lugares altos y las imágenes de acera, las esculturas e imágenes fundidas. Estaba lleno de esto. Por donde quiera había en cerros o en los lugares altos ponían algún ídolo. Y la gente adoraba a todo lo que fuera. Lo que le dijeran que le va a traer dinero, lo que le dijeran que le va a quitar la enfermedad. Y es lo mismo que pasa hoy. Es lo mismo que pasa hoy. Yo cada vez veo cosas más terribles, pero la gente tiene necesidad de que alguien le ayude. ¿Quién les va a compartir del que verdaderamente los puede ayudar? Ahí es donde entramos nosotros. Y a lo mejor te van a rechazar, pero tú vas a dejar sembrada una semilla en ellos, que el Señor se encargará de hacer que fructifique. Pero no nos podemos detener. Nosotros tenemos que ir y compartirle a la gente. Yo me acuerdo de mi madre. Mi mamá no desperdiciaba ni un segundo para hacer esto. Y nosotros a veces como hijo, no nada más yo, pero le decíamos, ay mami, ya. O sea, pues te está platicando otra cosa y tú enseguida le sacas Ella no tenía otra cosa que decirle a la gente más que eso. Y ya después que los tenía ahí, bueno, pues ya los ayudaba, les platicaba de todo. Pero primero me vas a escuchar. Y yo me acuerdo en un tiempo en que ella estuvo enferma, que yo la llevé a hacer un montón de estudios, íbamos a muchos lugares. Siempre yo ya sabía que le iba a compartir al doctor, al que le hacía el estudio, al que le sacaba sangre, al que le hacía la tomografía. Ella nunca desaprovechaba la oportunidad. Y ya al final yo ya la veía que estaba platicando, ya sabía yo de qué estaban platicando, ¿no? Pero no debemos desaprovechar. A veces Claudia me platica que la gente que llega, ya algunos clientes han decidido no ir porque ella nada más les está compartiendo. Siempre en el negocio donde ella está, les está compartiendo. ¿Sí? Y me dice, y mi papá lo hacía. Entonces, es bueno ver lo que los padres hacen. Lo que te lleve a adorar al Señor, a hacer lo que el Señor quiere, es bueno, es bueno. Entonces, nosotros no debemos de callar nunca. Dice, despedazó también las imágenes de acera y las esculturas y estatuas fundidas hasta hacerlas polvo. Y el polvo lo esparció sobre los sepulcros de aquellos que les había ofrecido sacrificios. Quemó además sobre sus altares los huesos de los sacerdotes. O sea, los sacerdotes que oficiaban estos ritos, estas cosas, los quemó. Ahí esparció sus cenizas, dice, y limpió a Judá y a Jerusalén. Una vez que terminó de derribar los altares y las imágenes de acera y de romper y desmenuzar las esculturas y de hacer pedazos todos los ídolos en toda Israel, volvió a Jerusalén. O sea, él hizo un recorrido por todo. Eso le llevó años. No fue una cosa que hizo de un día para otro. Él le llevó años, pero él no descansó, no regresó a Jerusalén hasta que no destruyó todos los ídolos. Ahora, él destruyó todos los ídolos físicos, todo lo que estaba, lo que se veía. Pero ¿cómo le haces para quitar los ídolos que ya estaban en el corazón de la gente? ¿Qué pasaba con todas esas cosas? Hubo mucha gente que se lamentó, que se enojó, que reaccionó. ¿Por qué? ¿Por qué si esto es en lo que yo creo? Y se habían olvidado de su Dios. Y por eso vienen los puntos aquí. Sin embargo, si ya acabó con todo, pues qué padre.
La nación va a estar recibiendo toda la bendición del Señor y van a ser felices. Empiezan a caminar de una manera ordenada, ¿verdad? Pero mira lo que pasó. Dice, a los 18 años de su reinado, cuando ya había limpiado el país y el templo, porque él también hizo lo mismo que Ezequías. Él también entró al templo a ver y ordenó a sus sacerdotes que quitaran las cosas que no fueran agradables a Dios. Incluso empezaron a remodelar, a arreglar, y empezó él a llevar ofrendas y bueno, se hizo todo un equipo de construcción, ¿no? Y ahí la historia te empieza a platicar todo lo que estuvieron haciendo. Y cuando ellos están remodelando, ya se cuenta que por aquí, Elliot viene a este rincón y quita esa fuente y de repente encuentra ahí, ¿qué crees que encontraron? Ahorita vamos a ver qué encontraron. El libro de la ley. ¿Sí? Ahí estaba. O sea, nunca se había ido de ahí, simple y sencillamente dejó de ser tan importante acudir a él. ¿Para qué si ya me lo sé? Yo se lo digo a las personas, yo les digo qué fue lo que dijo Dios, pero ese teléfono descompuesto empieza a cambiar las cosas, ¿verdad? Y ahí lo encuentran. O sea, ahí lo encuentran y pues yo digo, si él ya hizo toda esa limpieza que hizo de ídolos durante tantos años, pues el encontrar el libro y leerlo, pues, ¿qué diferencia puede traer? ¿No? Dice, tan pronto como el rey oyó las palabras de la ley, porque su siervo lo empieza a leer, le dice, lee, y empieza a compartirle todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, se rasgó las vestiduras, así en señal de dolor. Él dijo, ¿qué es esto? Ciertamente grande es la ira del Señor que ha caído sobre nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Si él empezó limpiando, él empezó haciendo tantas cosas. El pecado se había impregnado en la gente, se había adueñado de sus vidas, de sus corazones. Ya no era lo mejor públicamente, pero en lo oculto, ¿no? Como decía el pastor hace unos días. No ocultes nada. Mejor pide la ayuda al Señor para hacer a un lado todo lo que estorbe, todo lo que le desagrada a Él. Había cosas en la gente que estaban viviendo y cosas que sus antepasados, sus padres habían vivido de una manera terrible. Y él empieza a ver cosas que a lo mejor él vio en su padre, en la gente que estaba a su alrededor, que el Señor aborrecía, que eran abominación delante del Señor. Y él empieza a decir, ¿qué hicimos? El Señor nos va a destruir. Hemos causado que su ira se vuelva en contra de nosotros. Y tú dices, pues si él hizo todo lo que le correspondía, la gente estaba dañada. Y hoy así está la iglesia. Hoy así está la iglesia. Sabemos lo que se tiene que hacer, pero es tan fácil hacerlo a un ladito, permitirme una cosita. Y eso va haciendo que cada vez vengan más y más cosas a perjudicar mi vida. Y eso se nota. ¿Por qué se atoran las cosas? ¿Por qué se atora la sanidad? ¿Por qué se atora la bendición económica? ¿Por qué no llega lo que estoy esperando? Porque el Señor quiere darte toda su bendición, pero te quiere bien, me quiere bien. Quiere seguir sacando lo que Él estorba para que yo tenga una perfecta comunión con Él. Y todavía, si yo me rehúso y si yo digo, no, es que yo ya vivo bien. Pero recuerden el pasaje que les compartimos siempre. El camino del justo es como la luz de la aurora, como la luz de un nuevo día. Va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuándo es ese día? Yo creo que hasta que esté con el Señor. Porque antes de eso yo tengo que seguir caminando y haciendo lo que el Señor quiere hacer. Y siempre seguirá sacando cosas de mí. No puedo ser tan orgulloso y tan vanidoso y decir, yo ya estoy bien. Día a día tengo que revisar mi corazón. Tengo que revisar qué cosas. ¿Por qué venimos aquí y nos arrepentimos diariamente? No es para que nos volvamos descarados y decir, pues yo puedo pecar porque yo vengo y aquí le pido perdón al Señor. Estás en un riesgo muy grande. Estás en un riesgo muy grande cuando te sales de la protección del Señor. No es para eso. Es para ver qué más me habla el Señor y qué más quiere quitar y qué más quiere desarraigar. Porque yo debo ser un ejemplo bueno de lo que el Señor hace en mí. Yo no puedo andar ahí reflejando al Señor Jesús haciendo lo mismo que hace la demás gente. ¿Por qué hoy todos, es cristianos? ¿Por qué se tiene una idea tan equivocada de lo que es el cristianismo? ¿Por qué la gente no le atrae? ¿Por qué la gente dice, le hablas de Jesús y dice, no, pero viene un santero y le hacen caso a ellos? ¿Por qué?
¿Por qué hemos dado tan mal ejemplo? ¿Por qué no es algo que la gente añore, que la gente anhele, que diga, yo quiero ser como tú, yo quiero vivir como tú? Yo no quiero seguir como estoy. Dime cómo, dime cómo. Pero ¿qué ha pasado en el caminar? Dice, vámonos a Deuteronomio para hacer un poquito más claro qué es lo que estaba leyendo y de qué hablaba el Señor. Dice, cumplan ustedes todos los mandamientos que hoy les he dado para que se hagan fuertes y tomen posesión del país que van a conquistar. Este pueblo ya estaba a punto de entrar a la tierra que el Señor había prometido. Ya estaban así a punto, pero el Señor les da instrucciones. Les dice, mira, ya te vas a encontrar con esto. No es lo mismo que donde estabas tú. Tienes que hacer esto. Y empieza a darles, ¿no? Dice, para que se hagan fuertes y tomen posesión del país que van a conquistar. Y para que vivan muchos años en esa tierra. O sea, la bendición que te doy, no la pierdas. Te la estoy dando para muchos años. No porque un día estés bien y otro día mal y otro día bien. O sea, eso no es, el Señor quiere estabilidad en nuestra vida. No te la vivas soñando o recordando los buenos tiempos que tuviste. ¿Por qué no los vives? ¿Por qué no vivirlos día a día? Si el Señor eso es lo que quiere para nosotros. Dice, el Señor prometió dar a los antepasados de ustedes y a sus descendientes tierra donde la leche y la miel corren como el agua. La tierra que van a conquistar no es como Egipto, no es como el mundo, no es así. De donde ustedes salieron. Cada uno de nosotros dejamos el mundo atrás cuando venimos a Jesús, ¿verdad? Dejamos Egipto. ¿Por qué traemos Egipto a la iglesia? ¿Por qué seguimos comportándonos a veces en muchas áreas de nuestra vida como antes? Dice, esta no es la misma tierra. Yo te voy a dar una tierra limpia para que tú la vivas. Aquí va a haber grandes bendiciones para ti. Pero tu estilo de vida debe de ser diferente. O sea, no puedes llevar a contaminar lo bueno con un estilo de vida malo, de pecado, de falsedad, de chismes, de mentiras. ¿Por qué no aprender a vivir de una manera diferente? Dice, la tierra que van a conquistar no es como Egipto, de donde ustedes salieron. Allí sembraban ustedes la semilla y regaban con los pies como se hacen las huertas. Pero el país del que van a tomar posesión es un país de montes y valles. Y este pasaje en esta semana el Señor me lo dio. Y estaba hablándome el jueves que estábamos aquí. Estábamos hablando de los cambios y todo, y de repente el Señor me empezó a hablar muy bonito. Yo estaba llorando ahí en mi mesa sola. A lo mejor creyeron que el pastor me hizo algo, pero no fue así. Yo estaba llorando de sentir lo que el Señor me estaba diciendo, y empecé a escribir. Escribí 2 hojas y media. Ya luego ni le entendía yo algunas letras, pero con calma lo revisamos en la casa, y esto estaba incluido en todo lo que el Señor me decía. El país del que van a tomar posesión es un país de montes y valles, regado por la lluvia del cielo. ¿Y sabes qué me decía el Señor? No es ese el lenguaje que uso contigo. No es esa la forma en la que yo te hablo a ti todo el tiempo. Y los que han estado con nosotros desde hace tiempo lo saben. Saben cómo ha sido la lluvia un símbolo para México. Un símbolo de qué hacer, qué no hacer. Cuando el Señor le agrada una palabra y cómo mandas en ese momento su lluvia. Vives en una iglesia donde la profecía es muy importante. Y el Señor tiene una manera de hablarnos siempre bien clara, bien clara. Y en ese momento Él me decía, no es ese mi lenguaje. Y ese mismo día no paraba de llover. Todo el día estaba lloviendo. Y de repente se intensificaba en ciertas partes la lluvia. Y yo me alegré porque dije, tú estás con nosotros. Y tú quieres darnos dirección a México. Y no quieres que nos entristezcamos, al contrario. Quieres que vayamos a tomar la tierra que tú nos vas a dar de una manera digna, contentos y seguros de lo que tú tienes para nosotros. Pero lo primero que quieres es esto. Los reformadores lo primero que hicieron fue purificar a la gente. Decirle, purifíquense. Empezaron con los sacerdotes, con la gente de ahí que estaba sirviendo en el templo, pero después fueron con todo el pueblo. Y así el Señor nos quiere llevar a esa tierra, limpios, confiados en lo que Él va a tener para nosotros. Dice, si ustedes, estaba yo ya en la mitad, ¿verdad? Si ustedes cumplen, perdón, no he terminado acá. El país que van a tomar posesión es un país de montes y valles regado por la lluvia del cielo. Es una tierra que el Señor mismo cuida. En ella tiene puestos los ojos todo el año. Todo el año. No hay un segundo que el Señor quite sus ojos de esta tierra.
No te sientes privilegiado de poder ir a esa tierra, de poder avanzar, de poder dar un paso juntos a lo que el Señor tiene para nosotros. Que Él nunca quite sus ojos de nosotros. Porque esa mirada en nosotros implica amor, implica protección, pero también implica corrección. Y esa parte casi nadie la quiere. Aquí puedes ver los que faltan, que en su momento fueron corregidos. Pues a nadie le gusta, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vas a una iglesia? O sea, vas a cantarle bonito al Señor, a escuchar a lo mejor la palabra, pero tú vas a hacer un filtro de lo que sí, de lo que no, y nunca te vas a poner al cuidado de tus pastores, al cuidado de quien esté ahí al frente. O sea, yo paso por un filtro esto, ¿no? A mí me gusta, ya cumplí con es más, no me gusta, pero ya cumplí porque ya fui a la iglesia. Ya fui a la iglesia, ya le puedo decir al Señor, hoy cumplí con tu día. Qué triste manera de ver el cristianismo. Qué triste manera de no querer crecer en mi vida y de estar años y años de mi vida batallando con las mismas situaciones, con las mismas enfermedades, con los mismos problemas en mi familia. O sea, ¿nunca ha habido cambios? Claro que debe de haber situaciones en casa. Pues sí. Somos seres humanos y a lo mejor va a haber desacuerdos y todo, pero lo bonito con esta palabra, cuando tú le permites que haga cambios en tu vida, es que te puedes sentar y hablar y aclarar y platicar y mejorar. Pero si tú nada más la palabra pues la haces a un lado, porque ahorita me toca pelearme y te voy a decir unas cuantas, porque estas me salen bien, ¿verdad? Y hablamos de una manera pésima, porque ni siquiera eso le hemos permitido al Señor que cambie. Esas groserías, esas formas de hablar tan feas, las seguimos llevando a nuestro hogar y las seguimos usando. Eso es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Y esas actitudes y esas formas de odiarnos, de pelearnos entre nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no le permitimos al Señor que haga cambios? Si Él lo que quiere es lo mejor para nosotros. Dice, también hará que crezca hierba en el campo. Si ustedes cumplen los mandamientos que les he dado en este día, llaman al Señor su Dios y lo adoran con todo su corazón y con toda su alma. Eso está bien claro. ¿Cuántas veces no hemos leído esto? Yo creo que muchas, ¿verdad? ¿O nunca lo habías leído? Es una orden. Y te está diciendo, si tú haces esto, mira lo que te voy a dar. Mira lo que te voy a dar. Todavía el Señor agarra y pone acá el dulce para que te animes a obedecer, ¿no? Cuando ni siquiera debería de ser, deberíamos hacerlo por amor. Pero dice, si tú haces esto, mira lo que yo te voy a dar. Y mira toda la bendición, dice, y aman al Señor su Dios y lo adoran con todo su corazón y con toda su alma. Él hará que vengan a su tiempo las lluvias de otoño y las lluvias de primavera para que ustedes cosechen su trigo y tengan vino y aceite. No te va a faltar nada. Nada. ¿Por qué? ¿Por qué pasar por escasez? ¿Por qué pasar por vivir al día? Que creo que es una forma que al Señor no le gusta. Hoy ya comí, mañana no sé. Y ahí voy, y otra, y otro, o sea, ¿por qué? ¿Por qué vivir así? Dice, también hará que crezca hierba en el campo para el ganado de ustedes y que ustedes tengan comida en abundancia. Tú no te vas a preocupar porque tus hijos que coman mañana o que coman hoy. Comida en abundancia. No dice poquita, no dice nada más para el día. ¿Te acuerdas en el desierto cómo el Señor les daba para el día y les decía no guarden nada, ¿no? Se echaba a perder la comida si la guardaban. Aquí va a ser en abundancia, vas a tener tu alacena repleta de comida. No sé por qué hoy me estoy acordando mucho de mi mamá porque está yo creo mi hermano aquí. Mi mamá tenía su alacena siempre llena de cosas, llena. Y sabes, cuando nosotros íbamos de visita, cuando yo iba de otra ciudad, iba yo a Veracruz a visitarla, ella agarraba y llenaba la camioneta de despensa. Pero no me ponía, o sea, un rollito de papel, no, me ponía mucho. Ella tenía abundancia de cosas, o sea, si compraba papel sanitario, compraba así, alteros, si compraba azúcar, entonces todavía hace unos años yo tenía arroz del que ella me había dado. Y yo les había dicho a mis hijas, voy a guardar este poquito, pero la verdad es que en el día a día se me fue y lo hice. Dije, pues fue un arroz muy rico y muy bendecido, ya no los comimos, no lo pude guardar. A lo mejor no sé qué le pase al arroz si lo guardas mucho tiempo, ¿verdad? Pero yo tenía todavía arroz que mi mamá me había dado. Porque una de las formas en que ella se sentía bendecida era eso.
Y era como sentirse segura, contenta de que el Señor la bendecía en su día a día, en su diario, porque eso lo hacía con lo que mi papá le daba, pero hacía maravillas, porque no era la única hija yo. Mi mamá tuvo 4 hijos y yo creo que les daba a todos. Yo era la que llegaba de repente de visita, ¿verdad? Pero yo creo que en su casa siempre había comida. Y aquí está mi hermano, él le gustaba mucho la comida de mi mamá, entonces se le escapaba a la esposa y llegaba a comer ahí con mi mamá. Muchos llegaban a comer, o sea, llegaban a comer, tú podías llegar, yo podía llegar con mis hijos y había comida para todos. Ella siempre guisaba como si siempre hubieran estado todos sus hijos en su casa. Y así quería. Es una muestra de bendición, la abundancia en el hogar, ¿sí? Por eso el esposo debe proveer a la esposa, ¿sí? Así que ojo, señores, aquí no hay muchos esposos, pero preocúpense porque su esposa tenga su alacena llena. Y si no está así, llévatelo hoy en la tarde al Chedraui. A mí me gusta comprar en Chedraui, porque es de por allá. Me gusta mucho y me siento... ¿Por qué te ríes? Es que siempre que vamos a otro súper les digo, ay no, aquí no me siento aún, ni sé dónde están las cosas. A mí lléveme a Chedraui. Me gusta, discúlpenme. Y aparte encuentro cosas que no encuentro en otros lados, que a mí me gustan. Entonces, los chilitos dulces, los chipotles dulces, solamente ahí los encuentro. Entonces, está bien. Pero bueno, es una recomendación. Vas a ver, tú debes de ser el medio para proveer a tu hogar. Llena esa alacena y llama a la bendición. Dile, Señor, aquí estamos bendecidos, te agradecemos a ti por el día a día. Vas a ver que nunca se te va a vaciar. También hará que crezca hierba en el campo para el ganado de ustedes y ustedes tengan comida en abundancia. Pero tengan cuidado de no dejarse engañar. No se aparten del Señor por rendir culto a otros dioses. No se inclinen ante ellos porque el Señor se enojará contra ustedes y no les enviará lluvia. O sea, si tú no haces esto, mira lo que te va a pasar, ¿sí? Porque entonces yo paro mi bendición. Tú ya no vas a mostrar bendición en ningún área de tu vida, porque yo no la voy a mandar. Yo detengo esa lluvia. Y el Señor nos está hablando de lluvia en estos días. Nos está diciendo la lluvia, yo te la mando. Viene directamente, esa bendición que viene es a través de mí. Yo la quiero, tú no la quieres. Claro que sí. Dice, porque el Señor se enojará contra ustedes y no les enviará lluvia. Entonces la tierra no dará sus frutos. No hay lluvia, la tierra no da sus frutos. Y muy pronto ustedes morirán en esa buena tierra que el Señor les va a dar. Ay, vas a morir. No, yo no quiero. Y no estoy hablando de una muerte física. Muchas veces es espiritual. Muchas veces es nuestra pasión que se apaga, nuestro anhelo por servirle al Señor. Porque todos estos reformadores lo que hacían era invitar a servir al Señor. Y siempre en sus palabras decían, y serviremos. ¿Y viste el pasaje que te pusimos al final y que te lo hemos estado compartiendo en México? Y con el que yo cerré la prédica la vez pasada, habla de servir al Señor. Tú no nada más puedes decir, pues yo lo conozco, a mí me da, y no le sirves. Entonces, ¿en dónde está el corazón agradecido? Siempre hay maneras de servir al Señor, siempre hay formas. Involúcrate en eso, no te quedes sin hacerlo. Eso es parte de lo que el Señor quiere. Dice, ustedes morirán en esa buena tierra que el Señor les va a dar. O sea, llegas a la tierra, pero no disfrutas de sus bendiciones. Qué triste, ¿no? Todo lo que el Señor prometió, pues yo ya no lo puedo alcanzar. No fue para mí. Estaba tan cerca, pero no pude. ¿Y quieres morir así? Yo no quiero morir así. Yo todavía tengo muchos sueños. Hace rato platicábamos con mi hermano y mi esposo le estaban vacilando, ¿no? Pues ya tomo menos medicamento para la presión. Ya el pastor le bajó otro cuarto, ¿eh? Ya casi la va a dejar y anda con la presión baja, con lo que se está tomando. Pero yo no sé cómo le vamos a partir ese cachito al último, mi amor. Pero yo creo que la vas a tener que ya dejar. Pero vamos así, vamos avanzando. Y le estábamos hablando que nos estamos cuidando porque hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer todavía. En nuestras manos el Señor ha depositado algo muy grande y estamos contentos, expectantes de lo que viene. Pero ¿qué sucede cuando tú no quieres? Cuando dices, no, pues ya la pastora se está tardando mucho y yo ya tengo hambre, ya me quiero ir. Y otros ya están con sueño, ¿verdad? No te pierdas la bendición de Dios. Cuando el Señor te quiere dirigir, es bien bueno, de verdad, que te impregnes esa palabra y que la vivas día a día. No nada más que la escuches. Y yo agradezco a todos los que están escuchando. Y bueno, Josías, ¿qué hizo? ¿Cómo reacciona él ante esto? Dice, híjole, ya la regamos.
O sea, todo eso que él dice ahí que no hiciéramos, lo hicimos. ¿Qué viene sobre nosotros? Sí, yo ya limpié, Señor, pero todo lo que se hizo, claro que tiene consecuencias. Claro que hay consecuencias. Ojo, no permitas ser engañado y que se te robe la bendición que el Señor. No es como que lo tapo y nadie lo ve y ya. Hay consecuencias. El pecado siempre trae consecuencias. No vivas así. Es terrible estar ocultando cosas. Aparte, ¿a quién engañamos si Él todo lo ve? Él recurrió a Dios. Josías recurrió a Dios y dice, vayan a consultar al Señor por mí. Él llama a los cercanos, a los sacerdotes y les dice, vayan y vean. Y los manda con una profetisa que en ese tiempo el Señor le hablaba. Y dice, y por el pueblo y por todo Judá, en cuanto al contenido de este libro que se ha encontrado, pues el Señor debe estar muy furioso contra nosotros. Él está bien preocupado. Dice, claro que va a haber consecuencias y todo eso yo vi que se hizo. Yo vi a mis padres, yo vi a mis tíos, yo vi todo el pueblo, todo lo que yo recorrí, me encontré con lo que hacían. Y hoy muchos lamentan que ya eso no está. Lamentan que les hayan tirado esos ídolos. Lamentan que les hayan quitado la cadenita y la mugrita que luego les ponen a los bebés. ¿Para qué? ¿Para qué me la quitas? Si está bien bonita y tiene colores, me la regaló fulanita. Y hemos encontrado collares y hemos visto tanta gente. ¿Y por qué traes eso? Y a ver, platícame que, y todo tiene que ver con una trampa, con un engaño, con una mugrosa maldición. Tantas cosas, pero eso es lo menos, ¿eh? Hay más, hay cosas peores. Entonces, él va y consulta, y bueno, el Señor le contesta. El Señor le contesta y le dice, por haber prestado atención a lo que has oído y porque te has conmovido, así que presten atención hoy, no se distraigan, porque te has conmovido y sometido a mí al escuchar mi declaración contra este lugar y sus habitantes. Claro, estaba leyendo lo que el Señor había establecido y era como un retrato de lo que había pasado. Y por eso el Señor le dice, de mi declaración en contra de este lugar, hoy te lo dice a ti también, hoy me lo dice a mí también, en contra de dónde vivimos, en contra de lo que estamos viviendo alrededor. Dice, contra ese lugar y sus habitantes que serán arrasados y malditos. Fíjate hasta qué grado llega el coraje del Señor, el enojo cuando se hace esto. Y Él les dice que van a ser arrasados. Dice, y por haberte rasgado la ropa y haber llorado delante de mí, el rasgarse la ropa era un símbolo de arrepentimiento, de no te merezco, de yo me humillo delante de ti, qué pena, qué vergüenza el pecado, Señor. Y Él lo hizo, y Él era sincero, Él de verdad sintió pena, esas penas ajenas, ¿no? Porque Él había hecho lo recto delante del Señor, pero Él sabía que el pueblo no, ¿sí? Está lloviendo. Bueno, pues, si había dudas. Dice, yo también por mi parte te he escuchado. El Señor lo escuchó. El Señor vio su llanto, el Señor vio su tristeza y su dolor y su vergüenza. Y dice, y yo el Señor te digo, por lo tanto te concederé morir en paz y reunirte con tus antepasados sin que llegues a ver el desastre que voy a cargar sobre este lugar. Porque el Señor sabía. Mira, si hubiera habido más gente arrepentida ahí, yo estoy seguro que hubo. Y hubo gente que se salvó. Hubo gente que no le tocó o que tal vez a sus generaciones no les tocó. El arrepentimiento siempre mueve el corazón del Señor. Es lo único que nos puede salvar. Es lo único que nos puede cambiar. Cuando venimos y le decimos, la regué. 1 año, 2 años, 3 años, 20 años, los que la hayamos regado. El Señor siempre se va a conmover ante un corazón arrepentido. El arrepentimiento mueve el corazón de Dios. Y eso siempre lo tenemos que tener presente, no como una burla, no con descaro, sino para poder hacer lo correcto delante de Él. Tan fácil como venir y arrepentirnos, tan fácil como venir y corregir nuestro camino y empezar a caminar hacia donde Dios quiere que vayamos. Dice, por lo que oyó leer del libro de la ley, Josías instituyó un programa de reforma. Precisamente por todo lo que vio, dijo, no, o sea, tenemos que reformar. No es solamente tirar y quitar y todo. La gente tiene que saber lo que el Señor quiere. Ellos tienen que saber que se quedó aquí escrito para nosotros. Dice, ordenó la destrucción de los ídolos y los bosques, lugares donde se adoraban. Josías ordenó que se quitaran los altares, excepto el de Jerusalén, convirtiendo así a esta ciudad en el único santuario de todo Judá. La conclusión de las reformas instituidas por Josías estuvo marcada por la celebración de la Pascua de una manera nueva
y con una nueva forma de adoración. Él se esmeró. Él dijo, tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedirle perdón al Señor, pero vamos a celebrar la Pascua. Y lo vamos a hacer de una manera, dice la Biblia, que tan solemne como nunca antes la había celebrado. De una manera preciosa, especial. Dice, el rey ordenó a todo el pueblo que celebrara la Pascua en honor del Señor su Dios, según estaba escrito en el libro de la alianza. Nunca se había celebrado una Pascua como esta desde la época de los caudillos que gobernaron en Israel, ni en todo el tiempo de los reyes de Israel y de Judá. Fue en el año 18 del reinado de Josías cuando en Jerusalén se celebró aquella Pascua en honor del Señor. En el año 18, más 8 años que tenía, ¿cuántos son? 26 años. Y él estaba reformando una nación, todo un pueblo. Él estaba diciendo, volvamos a nuestros inicios, a adorar a nuestro Dios. El Señor no le agrada esto, el Señor no le agrada esto, el Señor no le agrada esto otro, pero al Señor sí le agrada esto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Día a día, esa palabra impregnada en nuestro corazón, poderla expresar, poderla decir, poderla vivir. No es nada extraordinario, simplemente es regresar a nuestras bases, a lo que te estoy invitando hoy, a lo que el Señor dejó establecido para cada uno de nosotros. Con eso podremos tomar nuestra tierra, podremos pasar al siguiente nivel, podremos avanzar. Pero ¿cómo podemos reformar una nación si no comenzamos con nuestra vida? Si no comenzamos con nuestra familia, si no empezamos con nuestros hijos, si no empezamos a revisar lo que hay aquí, antes de estar revisando lo que tiene el vecino. Nos ocupamos más de ver lo que tienen los otros, ¿verdad? Pero no revisamos lo que hay en nuestro corazón. Y nuestra boca expresa lo que hay en nuestro corazón. Estamos todo el tiempo, contaminándonos y contaminando a otros. Porque cuando tú expresas cosas feas de la gente, estás siendo responsable de contaminar a otros. Y muchas veces es tu familia, porque son los más cercanos que están escuchando toda la podredumbre que sale de tu boca. ¿Por qué? Dice, no hubo ningún rey, ni antes ni después de él, que como Josías, se volviera al Señor con todo su corazón y con toda su alma. Ojo, estamos hablando que seguían casi todos el ejemplo de David, y tú sabes quién fue David, cómo el Señor lo amó, cómo el Señor lo perdonó, cómo el Señor lo ayudó en cada batalla. Pero dice, nadie se volvió al Señor como este rey, y con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés. Él se esforzó porque se viviera lo que la palabra decía, porque su pueblo viviera también. No solamente dio el ejemplo, sino que ayudó a la gente, les leyó. Dice que reunió al pueblo y que los sacerdotes leyeron esta palabra. Y todos los reformadores que yo conozco han hecho esto. Sí, aquí vimos una película de qué profeta era, que también llamó a todo el pueblo y lo reunió para leerlo. ¿Perdón? No. Josías. ¿Fue Josías? ¿Sí? Ok. Pero vimos también, si conoces un poquito de la historia de este reformador, Martín Lutero, es lo mismo. O sea, también se pegaron, ¿verdad? Las reformas ahí en las puertas de la iglesia para que todos lo vieran, para que todos volvieran a lo que el Señor quería. O sea, no podemos callarnos lo que sabemos. Tenemos que ir y decírselo a toda la gente. Eso es lo que tenemos que decir. En vez de chismes, ve y compárteles. Que el Señor tiene buenas noticias, que el Señor quiere traer bendición a sus vidas, pero hay una forma de obtener esta bendición. Hay una forma de nosotros tomar el camino correcto que el Señor quiere para nosotros. La reforma se lleva en el corazón. Y yo espero que a partir de hoy esa reforma quede ahí impregnada en cada uno de nosotros. Su palabra, lo que el Señor ya estableció desde hace mucho tiempo. Mexico dice, lleven estas palabras mías en el corazón y en su alma. Átenlas como señal en su mano y llévenlas como frontales en medio de sus ojos. ¿Has leído Cantares donde dice, ponme como un sello en tu corazón? Y es un hombre hablando de una mujer, pero ustedes saben que es la mujer, el símbolo de la iglesia. Y hoy el Señor a esta iglesia le dice, ponme como un sello en tu corazón. Lleva estas palabras mías en el corazón y en tu alma. Átelas como señal en tu mano y llévalas como frontales en medio
de sus ojos. El Señor quiere que esta iglesia sea diferente. Hubo pocos reformadores en toda la historia de la humanidad, ¿sí? Y para que un hombre llegara y se levantara, era porque el Señor estaba detrás de eso. Hoy aquí, aunque somos pocos, somos más que uno. Y el Señor puede hacer muchas cosas a través de ti si te dispones. A donde vamos es algo diferente. A donde vamos no podemos llevar a Egipto. No podemos llevar las costumbres, lo que ha hecho que tu pasión se enfríe, que no quieras servir, que no quieras cambiar tu estilo de vida. Ahí vamos todos a animarnos, porque vamos a ser reformadores y vamos a ser parte de lo que verdaderamente va a cambiar esta nación. Hoy se escuchan cosas terribles alrededor, pero nosotros vivimos confiando en que Dios tiene algo especial para nosotros y que Él nos va a usar en medio de esta situación, porque no queremos ser dependientes de los gobiernos, ¿verdad? O de lo que nos den o que nos traigan. Vamos a depender de Él. Vamos a depender del Señor, que todo lo puede, que está por encima de cualquier situación adversa en contra de nosotros. Y hoy nos toca, familia. Hoy nos toca. Por eso estoy contenta y estoy animada, porque el Señor ha visto todo el esfuerzo que se ha hecho en este lugar. Todos estos años de trabajo es parte de lo que el Señor me decía. Yo he visto. Y ahora te llevo a una tierra donde vas a ver el fruto de lo que tú has sembrado. Y yo en mi corazón preguntaba, ¿por qué no va a ser aquí? Hemos agarrado cariño, ¿verdad? Pero el Señor quiere, da oportunidades. Y creo que la oportunidad de parte de Dios, de parte de nosotros, en lo que nos usó en esta zona, está llegando, está terminando. Es un ciclo que se está cerrando y era parte de lo que el Señor nos decía. Yo espero que tú seas parte de esta bendición y que tú sigas las señales, que tú vayas a donde el Señor verdaderamente ha estado cambiando tu vida, a donde el Señor te ha llevado a regresar a tus principios, a no querer lo vano, a no querer lo que hay un montón. Los reformadores son pocos, no los vas a encontrar en muchos lados, pero si logramos encontrar en algunos otros lados, nos uniremos con ellos para poder hacer algo a favor de nuestra nación, a favor de nuestra iglesia. El Señor nos llamó a eso, México. Esta no es una iglesia como hay muchas. Es algo especial. Y tú eres especial por estar aquí. Así que siéntete contento y privilegiado. Gracias a Dios por tu vida. Gracias por la oportunidad que nos das de impartirte. Pero hoy el Señor está demandando algo más grande de ti. Yo te pido que cierres tus ojos. El Señor solo quiere que te lleves este mensaje. Lleva estas palabras mías, o sea, son de Él. Desde el cielo Él está enviando este mensaje para ti, en tu corazón y en tu alma. Átalas ahí, no permitas que nada las arrebate, como una señal en tu mano. Y llévalas como frontales en medio de tus ojos.